Es totalmente válido lo que menciona, porque no todas las personas van a tener el recurso de adquirir un libro nuevo. Entonces, si nosotros ya tenemos un libro en casa, un libro que está en uso o en poco uso, de preferencia con muchas imágenes, podemos crear historietas. Ejemplo, si yo estoy practicando el sonido de la M con los pequeños, uso ese cuento y hago énfasis en las palabras que tienen M. Por ejemplo, ¿no? Hoy vamos a hablar de Mamameche. Y Mamameche va a hablar sobre el cuento de Pulgarcito. Estoy inventando cualquier cosa, pero cada vez que nosotros pronunciemos el sonido de la M, llevamos la manito acá, que es un kinema que bastante usamos para representar la M, porque es un sonido nasal. A ver, entonces, tú me dices, porque acá nosotros estamos en una multiplataforma donde nos ven por televisión, pero también nos escucha todo el país por radio. Entonces, lo que está haciendo en este momento el profesor, para los que nos están escuchando por la radio, está haciendo mucha énfasis en la M, mamá, pero se está llevando la mano a la cara cuando dice mamá. ¿Por qué se toca la cara cuando dice mamá? Es una excelente pregunta. Nuevamente, la M es un sonido nasal en donde resuena toda nuestra carita. Si ustedes están en casa, van a decir la M, van a sentir que la cara vibra. Entonces, esa es una propiocepción del niño. Y ese es un estímulo visual por parte nuestra. Entonces, el niño ya no le vamos a decir, hey, Juanito, tienes que decir mamá. No estás diciendo mono, estás diciendo nono. Muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de hoy hablar en el marco del Día Internacional del Libro como una herramienta como poderosa para educar a nuestros pequeños y a las personas que tal vez tienen alguna dificultad, también alinearlas, porque recuerden que en las aulas, en nuestro hogar, en nuestra sociedad no solamente tenemos niños neurotípicos, sino también tenemos niños neurodivergentes que con este apoyo de los libros van a poder equipararse cronológicamente y ser parte de esta sociedad, como usted lo ha mencionado, que es que involucra a todos por igual, ¿no? Que es importante. Neurotípicos, es decir, los niños que no tienen ningún tipo de problemas, que son los niños que no tienen problemas de aprendizaje. Y los neurodivergentes son los niños que tienen algún tipo de discapacidad. Exactamente. Los niños neurotípicos los podemos clasificar como niños que están dentro de los parámetros regulares en sus hitos de desarrollo. Sin embargo, un niño neurodivergente puede ser aquel niño que puede tener alguna discapacidad, que puede tener alguna condición, que pueda tener, por ejemplo, TDAH, que pueda tener trastorno espectro autista, que pueda tener un problema en su habla. Entonces ya no está dentro de los hitos de desarrollo y nosotros los podemos clasificar dentro de la neurotípicos. Bueno, ¿y qué se puede hacer con los niños en general, los neurotípicos y los neurodivergentes, los niños peruanos? ¿Qué se puede hacer para que tengan una buena relación con los libros? En realidad, ahí tenemos que involucrarnos todos, padres de familia, maestros, cuidadores, para que podamos inculcar este hábito a los pequeños de estar relacionado con los libros. ¿Por qué? Porque los libros son parte del día a día de los pequeños y además es una herramienta para el tratamiento. En la Universidad Cayetano Heredia tenemos un sistema de aprendizaje para nuestros estudiantes que es aprende bajo los libros. Porque normalmente la terapia normal, la estandarizada, que era antiguamente, era sentar al niño, hacerle repetir muchas cosas y hasta que aprenda. De memoria. De memoria. Sin embargo, ahora no. Tenemos que generalizar y globalizar este aprendizaje con un cuento, con cuentos con rimas, con cuentos que tienen aparatos sensoriales. Desde muy pequeñitos los niños comienzan a disfrutar este hábito de la lectura, nuevamente en el marco del Día Internacional del Libro, para que ahora aprovechemos y les compremos un pequeño libro a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, porque es un bien muy importante para su futuro. Y nuevamente lo usamos para terapia y nosotros inculcamos esto a los padres de familia para que lo usen en casa como parte de la terapéutica. Ejemplo, estoy rehabilitando un sonido X, puede ser la M, la R, y
creo un cuento. Ahora hay... Rehabilitando, es decir, cuando un niño no pronuncia bien esta letra, entonces yo tengo un cuento y yo como papá o como mamá, ¿cómo puedo hacer para ayudarlo en la casa después de las terapias que me mandan en diferentes sitios? Porque acá nos escuchan costa, sierra, selva, gente que de repente no tiene dinero y quizás ni posibilidades de ir a una terapia. Tengo un libro, el libro puede ser cualquiera. ¿Cómo hago yo como papá para, mediante el juego, lúdicamente, entrar en esta terapia para ayudar a mi hijo? Es totalmente válido lo que menciona, porque no todas las personas van a tener el recurso de adquirir un libro nuevo. Entonces, si nosotros ya tenemos un libro en casa, un libro que está en uso o en poco uso, de preferencia con muchas imágenes, podemos crear historietas. Ejemplo, si yo estoy practicando el sonido de la M con los pequeños, uso ese cuento y hago énfasis en las palabras que tienen M. Por ejemplo, ¿no? Hoy vamos a hablar de Mamameche. Y Mamameche va a hablar sobre el cuento de Pulgarcito. Estoy inventando cualquier cosa, pero cada vez que nosotros pronunciemos el sonido de la M, llevamos la manito acá, que es un kinema que bastante usamos para representar la M, porque es un sonido nasal. A ver, entonces, tú me dices, porque acá nosotros estamos en una multiplataforma donde nos ven por televisión, pero también nos escucha todo el país por radio. Entonces, lo que está haciendo en este momento el profesor, para los que nos están escuchando por la radio, está haciendo mucha énfasis en la M, mamá, pero se está llevando la mano a la cara cuando dice mamá. ¿Por qué se toca la cara cuando dice mamá? Es una excelente pregunta. Nuevamente, la M es un sonido nasal en donde resuena toda nuestra carita. Si ustedes están en casa, van a decir la M, van a sentir que la cara vibra. Entonces, esa es una propiocepción del niño y ese es un estímulo visual por parte nuestra. Entonces, el niño ya no le vamos a decir, hey, Juanito, tienes que decir mamá. No estás diciendo mono, estás diciendo nono. Cuando nosotros al niño de manera instigante los queremos corregir, no hay un aprendizaje. Nuevamente, de manera lúdica. Hey, Bastián, vamos a hablar del cuento de Julito. Acá lo que estoy haciendo, a los oyentes que están en radio, me estoy cogiendo la garganta. Julito. Me cojo la garganta para representar el sonido de la J. Julito tenía una amiga que se llamaba Juana. Y Juana era muy juguetona. Entonces, cada vez que digo el sonido de la J, estoy cogiéndome la garganta en representación. ¿Y eso qué hace en el niño? En el niño lo que hacemos es que tenga esta atención primero, ¿no? Muy importante, que preste atención. Todos sus sentidos están en el sonido y en el movimiento. Mi mamá se está cogiendo el cuellito, mi papá se está cogiendo el cuellito cuando dice el sonido de la J y él comienza a imitar. Recordemos que el lenguaje se aprende por imitación. Entonces, si nosotros estamos en un ambiente en donde no participa el padre, la madre, el cuidador y solamente le damos un aparato o lo dejamos jugar solo, ese niño no va a aprender. Entonces, hay que contarle un cuento, hay que ser parte de ese hábito y el cuento tiene que tener estrategias, hay que ser lúdicos para contarlo, hay que movernos, ¿no? Profesor, entonces, usted se quedó en la J, entonces Julito se coge el cuello, el niño tiene ya su atención y esto va a hacer que el niño poco a poco pronuncie mejor la J. Exactamente, nuevamente tenemos un dato muy importante. En el Perú somos menos de 600 terapeutas colegiados, terapeutas de lenguaje. Y en pandemia hubo una oportunidad muy grande que era la teleterapia. Entonces la teleterapia hace que nosotros lleguemos a rehabilitar a niños de costa, sierra y selva, donde estén, así sea con el celular. Entonces, ¿qué hacíamos con los pequeños? Estas actividades que les mencionaba, porque normalmente se cree que la terapia y la terapia con niños es sentar al niño, coger el bajalenguas, que abra la boca, que suba la lengua. Eso ya es pasado. Ahora lo que nosotros hacemos es entrenar la parte auditiva, entrenar a los chicos con este procesamiento auditivo de los sonidos. Entonces, esto ya no solamente es auditivamente, sino es visualmente. Entonces, cuando estamos frente a una cámara y queremos que un niño aprenda determinado sonido, tenemos que buscar todas las estrategias de sentidos. Es decir, que cuando no pronuncian bien es porque no han aprendido bien el sonido, no lo logran procesar.
es una de las causas, ¿no? Hay niños que tienen dificultades en procesamiento auditivo y eso es algo también muy importante que tenemos que tener en las aulas. Hay una estudiante que quiere hacer un estudio de investigación de medir el conocimiento de los docentes en cómo identificar problemas auditivos en las aulas. ¿Por qué? Porque es el principal sentido para el aprendizaje del lenguaje. Si yo tengo en mi aula un niño que no está escuchando, entonces este pequeño no va a aprender. No va a aprender tanto la parte académica y tampoco va a aprender a comunicarse. Entonces, tenemos que ser capaces de entender si este pequeño está teniendo, es parte de la neurodivergencia tal vez por una dificultad auditiva, ¿no? Entonces, qué importante es nuevamente tener esta casa formadora de terapeutas que nosotros estamos realizando para poder abordar a tantos niños, que aproximadamente son el 7% de la población de todo el Perú que tiene un problema en el lenguaje. Y somos casi 500 terapeutas colegiados que no nos damos abasto a poder atender tantos pequeños que sí necesitan nuevamente. Y una pregunta, cuando ustedes comienzan con esta terapia a niños muy chiquitos, como lo aprenden por imitación, ¿no se pueden quedar con esta manera de hablar agarrándose el cuello y después el bullying en el colegio, de repente dicen Juanita y están con esta manía de agarrarse el cuello? ¿Cómo le quitan después esta forma de hablar con señas también? Exactamente. En realidad esto no es un aprendizaje del lenguaje de señas, es más un apoyo visual que efectivamente, cuando nosotros hacemos la terapia y nos planteamos el plan terapéutico, en realidad, una de las opciones es el apoyo visual. Pero luego cuando el niño ya comienza a identificar el sonido, ya no hay apoyo visual. Yo ya no me voy a coger la J, tal vez solamente voy a hacer énfasis. Hoy hablaremos del cuento de Juanito. Juanito vivía en Juárez, solamente hago el énfasis. Y cuando ya veo que este pequeño ya comienza a interiorizar este sonido a nivel de cuento, a nivel de rimas, y lo está utilizando en su vida cotidiana, ya no hago el énfasis tampoco. Juanito era un niño que vivía en Juárez, entonces vamos avanzando de manera progresiva. A la normalización. Hasta que se instaure en su cabecita, porque recuerden que los sonidos... Hay un cajón de fonemas que tenemos acá en el cerebro que están ahí. Nosotros, para comunicarnos, nuestro cerebro actúa tan rápido que elegimos M, N, Ñ, R, E, P, Q. Ahora hemos hablado de los neurodivergentes y los libros y cómo hacer énfasis para ayudarlos. Y ahora de los niños que no tienen ninguna discapacidad, ¿cómo los ayuda la lectura? ¿Cómo abre el abanico en este día del libro? El libro nuevamente es una herramienta poderosa. Lo hablo como terapeuta del lenguaje y lo hablo como un padre de niño de 3 años y medio. Y el cuento de Julito es cierto. A mi hijito yo le inventé el cuento de Julito. Mi hijo es un niño neurotípico al cual yo le leo todos los días antes de dormir uno o dos cuentos y un cuento adicional que es inventado por mí, que es un personaje ficticio que se llama Julito. Entonces, yo le cuento una historia de Julito y luego él me cuenta una historia de Julito. ¿Qué estoy logrando ahí? Creatividad. El componente morfosintáctico, que mi pequeño ya no diga mamá torta, sino mamá, en la noche quiero ir a comer torta. Entonces, su lenguaje ya es más grande. Entonces, algo muy importante y dato importantísimo. A los 3 años es la explosión léxica de los pequeños. Si a los 3 años los pequeños no tienen esta explosión, hay que preocuparnos. Tranquilo, tu hijito ya va a hablar. Tranquilo, mi hijito demoró a los 5 años y medio, no hablaba mucho. No, porque a los 5 años, 11 meses, los pequeños ya tienen que tener la etapa lingüística instaurada dentro de sí. Porque ya se preparan para la parte académica, que es el primer grado. 3 años explosión léxica, 5 años preparadísimos porque ya van al colegio. Sí, 5 años, 11 meses, ¿no? Ya deben pronunciar bien los sonidos, ya deben tener buena estructura de elaboración de oraciones, ya pueden tener una conversación, ya pueden resolver conflictos, ya tienen habilidades de metalenguaje, de entender cosas que son en doble sentido. Entonces, si nosotros identificamos que yo a mi pequeño de 5 años le digo una broma en doble sentido y no le entiendo, tal vez está teniendo problemas de comprensión. Eso también es una estrategia de los libros. Leo un libro y comenzamos con las preguntas, ¿no? Una broma de doble sentido, ¿hasta qué nivel? Porque ahora me estarán preguntando qué broma de doble sentido, ¿hasta qué nivel?
¿Cómo cuál? Un nivel, hola, tus ojos son como perlas, yo te puedo decir así. Claro, y él puede repreguntar. Sí. Claro. ¿Cómo que como perlas? Ya. ¿No? ¿Por qué son perlas? Puede preguntarte, ¿no? Exactamente, los niños me pueden preguntar, pero si yo le doy la asociación y la explicación, lo tienen que entender. Claro. Pero si yo le explico y aún así no lo entienden, incluso se sienten un poco atemorizados. Claro. ¿Cómo como perlas? ¿Mis ojos no son perlas? Claro. Me tengo que preocupar. No se dan cuenta que son redondos, no sé. Claro, entonces, y hasta se asustan, entonces hay algo raro allí. Exactamente, porque nuevamente, ahora la clasificación de los niños con autismo son en 3 grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 son esos pequeños que normalmente tienen estos problemas pragmáticos de entender este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, no entiende, es pequeño. No, los pequeños son bastante hábiles y no hay que subestimarlos, hay que estar pendientes, hay que estar mirando y cuando tenemos que derivar, el maestro y los padres de familia tenemos que ir al profesional idóneo para poder intervenir. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí, espero tenerlo nuevamente porque este es un mundo muy grande y además que lo podemos partir en muchas partes. Muchísimas gracias al profesor Cristian Mejía, jefe de la carrera de terapia del lenguaje de la Universidad Cayetano Heredia.